Criadero de codornices para la producción de huevos. La codorniz japonesa, también conocida científicamente por Coturnix, se desarrolló en el Japón a través del cruzamiento de aves silvestres. También existen registros según los cuales China tiene una gran participación en este trabajo genético como ave nativa de su región. Las codornices pertenecen a la familia de los galiformes, donde están presentes los pavos reales, faisanes y perdices. Sin embargo, es la especie más pequeña de esta familia. Data del siglo XI el comienzo de su cría en cautiverio, siendo que hasta el siglo XII esta ave era criada especialmente por su canto. La cría con fines comerciales empezó en 1910 en el Oriente, con la finalidad de explotar su carne y sus huevos. Hoy, la codorniz japonesa es un ave con sus características bien definidas, desarrollada genéticamente por el hombre, no siendo encontrada en la naturaleza como ave silvestre. Objetivos de la coturnicultura. Para criar codornices, se necesita una inversión relativamente pequeña. Los resultados son prácticamente inmediatos. La codorniz tiene una reproducción precoz y requiere muy poco espacio, instalaciones simples para su cría, además de transformar muy rápidamente el alimento en proteína, en forma de carne y de huevos. Esto sin contar con la rentabilidad resultante de la explotación de una pequeña área. Esta ave tiene la capacidad de que con solo 42 a 45 días de vida comienza su procreación y comienza su edad ideal para el sacrificio. Basta decir que una codorniz duplica su peso en 5 días, lo triplica en 10 días y llega a su peso ideal entre los 40 y 45 días, que es alrededor de los 100 gramos, lo que significa 10 veces superior a su peso inicial. Sin embargo, la cría de codorniz para la producción de carne todavía no tiene un buen retorno financiero. Pero la cría de codornices para la producción de huevos puede representar una actividad rentable, aún en pequeños establecimientos rurales. Así, cuando comienza la producción, la codorniz produce de 330 a 400 huevos durante toda su vida de postura, con 24 a 30 huevos en media por mes. En este video usted verá la cría de codornices para la producción de huevos, además de los factores que influyen en el éxito de esta empresa. ¿Cómo iniciar un criadero? El comienzo de un criadero, así sea él el más elemental, siempre tiene alguna dificultad. Para que el criadero tenga un buen desarrollo, se debe contar con una orientación técnica permanente. Existen 3 categorías de criadero. Estas son: de 100 a 1000 aves, clasificado como criadero doméstico, para la obtención de carne, huevos para la familia y para una pequeña comercialización. De 1000 a 10.000 aves, es un criadero considerado de tamaño mediano y ya en escala comercial. Y sobre las 10.000 aves, es considerado un criadero comercial, que requiere el uso de mano de obra especializada. La media de hoy para empezar es de 5 a 6 meses para adquirir una pequeña experiencia. Después va aumentando dependiendo de su comercialización, de su capacidad de trabajo, de su esfuerzo y solamente depende de él. Lo normal es que uno críe un número de 5.000 aves porque se utilizaría solo un funcionario, solo un galpón. Sería una cosa muy simple. Factores indispensables para un buen criadero. Los factores indispensables para alcanzar buenos resultados con un criadero son matrices de buena procedencia, higiene, agua limpia y fresca, alimentación adecuada, buenas instalaciones, manejo y sobre todo dedicación. Para huevo, lo primero y principal es buscar una buena matriz. El matricero que tenga obviamente buenas matrices.
Esto, que tenga buenas matrices, es lo primero. Segundo, que la persona sea bien orientada en la forma de construcción del galpón. Hoy tenemos galpones más pequeños en cuanto a economía, que funcionan muy bien. Además de eso, con una buena ración, un buen trato y una buena limpieza, conseguimos una producción ideal. La limpieza, tratos, cuidados, hay que estar siempre limpiando el agua, siempre cuidando la ración, manteniendo la ración siempre limpia. Cuidados con el piso, abriendo las cortinas para sacar el gas y todos los cuidados especiales de operación, haciendo la limpieza día de por medio. Otro factor importante es la elección del lugar para la instalación del codornario. El terreno debe ser seco, alto, sin corriente de viento. Debe existir agua en abundancia y de buena calidad. Debe estar ubicado próximo de centros de consumo o puntos de distribución y debe tener fácil acceso para recibir la ración industrial y los ingredientes para la fabricación propia, por vía de transporte usual. También es importante contar con mano de obra capacitada. En este caso, un funcionario es suficiente para atender un criadero con una producción media de 5.000 huevos al día. Hoy, entre las empresas pequeñas que existen, es sin duda una de las mejores, porque necesita un capital pequeño, trabajo familiar, no hay un gran consumo de gente. Cualquier persona trata de 8 a 10.000 aves solo. Yo tengo aquí un muchacho que trata 10.000 matrices y otro hace la limpieza. Pero normalmente 8 a 10.000 aves una persona puede cuidar sin ningún problema, sosegado. El proceso de producción. En un criadero de codornices, para la producción de huevos, es aconsejable que el criador adquiera ponedoras con 28 a 30 días, cuando están ya al comienzo de la postura. Es importante que esas aves sean originadas de un matricero reconocido, obteniéndose así animales con alto potencial de producción. La fase de postura. La fase de postura comienza en la 6ª semana de edad y va hasta el final del periodo productivo de la hembra. Este periodo depende básicamente del manejo, pero normalmente dura cerca de 14 a 15 meses. Es importante recordar que el ciclo de postura se inicia con baja producción, aumentando gradualmente hasta alcanzar el tope que sucede cerca de los 20 días después del comienzo de la postura. Algunas empiezan con 38, 40 días y a los 60 días están con el tope de 85, 88. A los 65 días lo máximo ya están con 90%. La adquisición de aves con 28 a 30 días es muy importante, para que ellas se puedan adaptar al galpón de posturas antes de comenzar la producción, que empieza a los 42 días de vida. Este galpón debe medir 3 metros de ancho por 24 metros de largo, cuando va a alojar cerca de 5.000 aves. Para instalar un criadero de codornices de medio porte, se debe considerar lo siguiente. El galpón debe ser construido en el sentido este-oeste, para que los rayos solares incidan todo el día sobre la cumbrera sin alcanzar directamente el interior de la construcción. La fachada principal debe quedar situada hacia el norte, así el sol penetra por la fachada y no perjudica las codornices con su intensidad. En el codornario debe existir una renovación constante del aire por medio de aberturas con malla. Las jaulas usadas en el criadero se pueden encontrar en cualquier casa especializada. Sobre ellas se puede considerar lo siguiente. Son estructuras de alambre o madera con un sistema de rodaje de los huevos. Poseen como anexos comedero, bebedero y una bandeja en la parte inferior para la recolección de las deposiciones. Las dimensiones de las más usadas son de 1 metro por 40 centímetros
divididas en 2 o 3 compartimientos con capacidad para 40 hembras de postura. Tienen por lo menos 17 centímetros de altura y el espaciamiento entre alambres laterales debe ser de 2,5 centímetros. El fondo deberá ser de alambre o de malla con espaciamiento de 1 centímetro. El sistema de rodaje de los huevos no necesita ser superior a 8 centímetros de largo, con caída de 2 y paso de 3 centímetros. En cuanto a la temperatura, ella siente mucho frío aquí en la jaula de alambre, porque es fría. Entonces, automáticamente la postura cae. En la jaula de madera, ella se agacha, se agazapa y siente mucho frío. Tanto es que durante el año la postura en la madera es casi normal y en el alambre cae mucho, realmente cae bastante. Se aconseja el uso de jaulas sobre postes para tener un mejor aprovechamiento del galpón. En este caso se usan normalmente baterías con 5 jaulas. Se debe observar con cuidado si las codornices que están al medio o abajo no están a oscuras o asfixiadas. Se debe dejar un espacio después de la última jaula para una buena circulación del aire. La construcción de un corredor de por lo menos 1 metro de ancho entre las hileras de las jaulas es muy importante para la limpieza de las bandejas, la recolección de los huevos y el paso del carrito de la ración. La bandeja usada para depositar las deposiciones debe respetar un espacio libre de 5 centímetros con el fondo de la jaula para mayor ventilación. Así, el secado de los excrementos y la liberación del amoníaco se hace más fácil. Esta bandeja debe ser limpiada cada 2 días. Las dimensiones de los galpones deben obedecer a las necesidades del criador. Deben tener piso liso, de cemento de tableta, con la finalidad de facilitar la desinfección y la limpieza del local. Las aberturas laterales del galpón deben ser de malla, evitando la entrada de animales que pueden traer perjuicios al plantel. Estas laterales deben tener además un instrumento para el control de la temperatura y del aire, debiendo ser abierto o cerrado cuando sea necesario. La temperatura dentro del galpón debe estar alrededor de los 20 a 24 grados centígrados. Dependiendo del clima, hay que abrir o cerrar. En un clima medio, el galpón puede ser abierto. Se hace 50 de muro y 1,5 metros de malla. Con las cortinas es suficiente para abrir o cerrar. Con temporales, lluvias, vientos, hay que cerrar las cortinas. Calentó, levantó las cortinas y queda de esa manera agradable. El comedero y el bebedero son del tipo canal y deben estar situados al frente o atrás de las jaulas para el suministro colectivo de la ración y del agua. La ración para ponederas puede hacerse en la misma granja. Los ingredientes para una ración corriente de postura pueden obedecer a la siguiente proporción: 52% de harina de maíz, 35% de afrecho de soya, 5% de harina de carne, 0,3% de sal común, 0,05% de colina, 0,15% de metionina, 1% de aceite de soya, 2,5% de harina de ostras, 3,5% de calcario dolomítico, 0,5% de premix. La alimentación de las ponederas debe contener menos proteína que las aves en crecimiento, o sea, del 18 al 20% de proteína bruta y 2.800 kilocalorías de energía. El calcio, que en las fases de cría y recría representa el 1%, en la fase de postura debe ser del 3%, debido a la formación de los huevos. Especial cuidado hay que tener donde se compran los ingredientes y que estos tengan la composición necesaria, principalmente la soya, con 46% de proteína, la harina de carne, y que las vitaminas sean de buena calidad. Hacer una ración por lo menos con 22% de proteína.
conservar siempre la ración desde el principio hasta el fin del ave, entonces ahí va a tener un gran resultado, especialmente dando la ración. Ahora, dependiendo de la cantidad de 10.000 a 12.000 aves para arriba, la persona ya debe tratar de hacer su ración, que sale más barata, más económica. La área para cada ave varía entre 23 y 25 gramos, siendo que algunos productores alimentan a voluntad. Pero en este caso, debe comprobar si la ración está faltando o sobrando, evitando desperdicio o carencia en la alimentación. Así, el gasto medio mensual de ración es de 3,5 toneladas para 5.000 aves en producción. Esta es dada 3 veces al día, 6:30 de la mañana, comedero completo. Después, alrededor de las 1:30 y a las 2 de la tarde, completa, y alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, completa nuevamente. Lo que se gasta, por ejemplo, para 5.000 codornices, es alrededor de 3.3 a 3.4 toneladas. Se puede usar un sistema de iluminación artificial en la noche en el centro del corredor, pues la luz estimula la producción de huevos. Sin embargo, esta situación no siempre es considerada por todos los productores. Aquí hicimos la tentativa de dejar la luz prendida durante todas las noches, o sea, por un periodo de 24 horas no hay cortina. Llegamos a un punto de hacerlo por 3 o 4 días, pero la postura es la misma. La única cosa que usted gasta es ración adicional. La evaluación del porcentaje de producción de huevos de las ponedoras puede hacerse en las jaulas, las cuales alojan 40 ponedoras. Cuando la producción sea menor del 80%, es recomendable que las matrices sean sustituidas por matrices de alto potencial de eficiencia y cuidar del manejo, alimentación y sanidad. Se pueden conseguir índices productivos de más del 90%, haciendo de este criadero una actividad altamente rentable. Una postura de 90% es una buena producción, es un buen lucro que se va a tener. Si no consigue comprar matrices que tengan la capacidad de producir eso, debe tratar de acercarse lo más posible a este número. Recolección de huevos y comercialización. Los huevos deben ser recogidos por la mañana. Son pequeños y de cáscara fina. Los huevos de codorniz son frágiles y es necesario manipularlos con precaución. Los huevos con daños en la cáscara, partidos, cáscara blanda, deben ser eliminados. El almacenamiento debe hacerse en un local limpio y fresco, pues los huevos absorben sabores y olores. Aparte de los huevos partidos, que es un problema que el productor muchas veces quiere aprovechar tanto que hasta acaba perdiendo. Así, el huevo partido aparentemente sería igual a los otros, pero si se pone un huevo de esos, va a haber un problema serio. Se va a deteriorar toda esa caja automáticamente, va a comprometer todo el producto de ese criador y puede inclusive comprometer todo el plantel de él y de los otros productores también. Normalmente las deficiencias en las cáscaras son causadas por falta de calcio en la alimentación. Cuando esto sucede, se debe aumentar la cantidad de calcio en la ración. La operación de embalaje de los huevos debe hacerse en el mismo día de la cosecha. Los empaques usados pueden ser de cartón, con capacidad para 24 huevos, o de icopor, con capacidad para 30 huevos. Los empaques, además de proteger los huevos, dan mejor apariencia para la venta del producto. Lo ideal es que sean consumidos hasta en 3 semanas, o que sean guardados en conserva. En el caso de venta in natura, es importante que sea hecha semanalmente. El embalaje más usado es espuma plástica, el cartón también, pero el más usado, porque se quiebra menos con el transporte en el viaje, sería espuma plástica. El huevo de codorniz se destaca por su composición rica en fósforo, calcio, magnesio, hierro, manganeso y principalmente vitaminas y proteínas.
En relación a su riqueza vitamínica, se puede destacar la vitamina C, en la que es muy carente el huevo de gallina. También se encuentran las vitaminas A, D y H. Los huevos de codorniz contienen 14% de proteína y su colesterol varía entre 0,25 a 1,1%. Este es uno de los índices más bajos entre las especies ovíparas de consumo. Por este motivo, los huevos de codorniz son indicados en las dietas de personas de edad y para los niños. Ahora, la venta de los huevos va a depender de cada región. Si él va a trabajar por mayor o si va a trabajar en línea con otras personas para trabajar en mercados. Otras personas abren líneas de mercado y otras venden en restaurantes. Entonces, va a depender un poco del productor. Si él quiere trabajar menos, si se dedica menos o se dedica más, va a tener un margen mayor o menor. Todavía no tenemos seguridad si el mercado está en expansión. Es un mercado poco conocido y si hiciéramos preguntas a algunas personas si conocen los huevos de codornices, si conocen una codorniz, quedaríamos sorprendidos en saber que muchos van a responder que no. Ahora, basta que los productores trabajen con un producto de buena calidad, tanto de la codorniz que irá a poner en el galpón como los huevos que van a los estantes de los supermercados o para la mesa del consumidor final, lo que sería muy importante para que ese proceso continúe en expansión. Enfermedades. La codorniz es un animal extremadamente resistente, pero pueden aparecer enfermedades como la variola, la pulorosis, la coccidiosis, la aspergilosis y la alergia. Entre ellas, la más frecuente es la alergia, que requiere un tratamiento muy simple a base de antibióticos. El polvo puede agregarse en la alimentación o en el agua. Siempre que los animales presenten cualquier síntoma extraño, se debe buscar la orientación de un médico veterinario para diagnosticar y tratar las posibles enfermedades. Higiene en las instalaciones. A pesar de que la codorniz sea bastante resistente a las enfermedades, la falta de medidas higiénico-sanitarias puede acarrear algunas contaminaciones. Por eso, se deben tomar algunas medidas. El local del criadero, así como los materiales usados, deben estar debidamente limpios y desinfectados para que disminuya al máximo el nivel de transmisión de agentes patógenos. Todo lote nuevo de codornices que llega a la granja debe ser bien observado en lo que respecta a su sanidad. Es aconsejable que en las proximidades del criadero no haya otro tipo de explotación. Las jaulas, como los comederos y los bebederos, deben estar bien limpios, sacándose toda la suciedad acumulada, principalmente en la renovación de los lotes. Los animales muertos y las deposiciones de las aves deben sacarse de las dependencias del criadero. Informaciones para la elección de buenas ponedoras. Una codorniz considerada como buena ponedora debe ser bien emplumada, desarrollada y estar en buenas condiciones nutritivas. Debe tener amplia abertura pélvica, plumaje brillante y porte delicado. Debe tener mucha vivacidad, pero de carácter manso, sin agresividad, dejándose coger fácilmente. Al adquirir el grupo de codornices para la producción de huevos, es importante observar la diferencia entre el macho y la hembra. Los machos tienen el pecho de coloración achocolatada, que también es ligeramente percibida alrededor de sus ojos. Las hembras poseen el pecho blanco cubierto con pintas negras. Finalmente, para adquirir una buena ponedora, se debe tener la seguridad de su potencial en la producción de huevos, como también de un largo ciclo productivo. Esto depende básicamente de las condiciones genéticas de la matriz, siendo necesario para eso un buen matricero. Muchas veces la calidad está encubierta, invisible. Por ejemplo, el matricero da alimento a la codorniz tomando una codorniz de calidad y otra de mala calidad. Aparentemente van a ser casi las mismas, solo que adentro va a ser diferente. A la hora de alimentarse, el índice de postura no va a alcanzar lo deseado
a la hora de dar un retorno. Ella, con seguridad, va a complicar y mucho la vida de un productor. Calidad del matricero. Como la producción de huevos está directamente ligada a la calidad del matricero, mostramos ahora algunas características que deben ser consideradas por el criador con relación al local donde serán compradas las matrices. Lo relativo a la reproducción. La selección de reproductores es muy importante, pues de él depende la calidad del criadero. Un macho reproductor debe tener un buen desarrollo de los órganos sexuales. También debe tener plumaje brillante, resaltando el color café vivo en la cabeza y el pescuezo. Además, debe tener porte imponente, pico corto y oscuro y cantar continuamente. La productividad de las hembras es de extrema importancia en la selección de las reproductoras. Así, las hembras con postura inferior a 24 huevos por mes no deben ser usadas como reproductoras. La edad para comenzar la reproducción es entre la sexta y la séptima semana, tanto en los machos como en las hembras. El sistema de apareamiento es de un macho para 2 hembras por jaula. Es un sistema probado que presenta buenos índices de eclosión de 80 a 85% y en algunos casos especiales hasta el 90%. Con este sistema es fácil descubrir los malos reproductores y exige poco trabajo. Se debe considerar la consanguinidad, pues la codorniz es muy sensible a este factor. Al final de 3 reproducciones consanguíneas, la codorniz puede bajar la tasa de eclosión a 0. El local donde los reproductores están alojados debe ser lo más silencioso posible. Cualquier ruido hace que las codornices sufran estrés en exceso. La temperatura del galpón de los reproductores debe mantenerse entre los 18 y los 22 grados centígrados durante todo el año. La humedad debe variar entre el 50 y el 60%. La alimentación para hembras y machos reproductores debe tener un nivel proteico entre el 17 y el 18%, siendo preferentemente dada a voluntad. Lo relativo a la incubación. La codorniz no empolla sus propios huevos, por eso se deben usar empolladoras para la obtención de crías. Los huevos para incubación deben tener un peso medio de 11 gramos, no deben ser puntiagudos ni muy redondos, pero de tamaño uniforme, con cáscara firme, pigmentación intensa y brillante, forma oval con manchas características. Los huevos con cáscara partida, blancos u opacos, deben ser eliminados. Así, los huevos destinados a la reproducción deben ser bien elegidos. Estos huevos deben ponerse en lugares ventilados de la sala de conservación, esperando la entrada a la incubadora. Entre los métodos de incubación artificial, el uso de incubadoras verticales es el más aconsejable. Estas poseen un sistema totalmente perfeccionado y regulado automáticamente. Después de los 14 días en la incubadora, los huevos deben pasar para una cámara de eclosión hasta el nacimiento. Este ambiente debe estar con 70 u 80% de humedad y con la misma temperatura de la incubación. En este periodo, los huevos no deben ser rotados. La eclosión sucede entre el 16º y el 18º día, cuando finalmente las aves rompen las membranas y la cáscara de aire, dándose comienzo así a la respiración pulmonar. Lo relativo a la fase de cría. La primera fase de las codornices, o sea, la fase de cría, va desde el nacimiento hasta la 3ª semana de vida. Después del nacimiento se hace el sexaje para separar los animales. En este caso es necesario que sea contratado un especialista. Aún así, es normal que ocurra un error de 2 a 3%. En esta primera fase, las codornices deben ser mantenidas en los polleros. El piso del pollero debe ser forrado con 4 centímetros de paja, tusa picada o cáscara de arroz para aislar la humedad. No debe usarse la viruta, pues puede provocar problemas respiratorios por el olor a madera.
Los hijos de las codornices son sensibles a los cambios de temperatura, viento y humedad. Así, deben permanecer en un círculo de protección hecho de aglomerado o cartón. Se debe tener una fuente de calor. Para eso se usa una fuente eléctrica o una campana a gas automática. El local ideal para las codornices es seco, limpio y sin mal olor. En el periodo de cría, la alimentación debe darse en bandejas bajas. En la primera semana, cada codorniz debe estar recibiendo 3 gramos de ración por día. La segunda semana, 8 gramos y en la tercera semana, 11 gramos diarios. El bebedero puede ser del tipo vaso o tipo péndulo. Lo concerniente a la fase de recría. La fase de recría A los 25 días se debe hacer una despicadura, que es la retirada de la punta del pico de la codorniz. Para esto se usa una lámina caliente donde la punta del pico es quemada. Con esta práctica, el ave se pone más mansa, desperdicia menos ración y no hiere a sus compañeras. En fin, una buena observación de las condiciones de quien va a proporcionar las ponedoras será con seguridad la primera garantía de éxito en la producción de huevos. Otras fuentes de renta. Además de un negocio rentable en la producción de huevos, un criadero de codornices puede generar otras fuentes de renta para la propiedad. Las deposiciones pueden ser aprovechadas para fertilizar o para la alimentación de bovinos mezclados con la ración. Después de la producción de huevo, la codorniz puede ser aprovechada para consumo, teniendo su carne un excelente sabor. Las matrices en la época de la reposición pueden ser negociadas para el sacrificio, para venta a personas especializadas en esa área que venden la carne. También es un mercado que está poco difundido, pero que sin lugar a dudas tiene un gran campo para ser trabajado. Codorniz al escabeche. Para hacer la codorniz al escabeche necesitamos los siguientes ingredientes: 8 codornices enteras, limpias, 4 dientes de ajo, cortados en tajadas, 3 hojas de laurel, un ají rojo, una cabeza de cebolla cortada en pedazos grandes, pimienta del reino, perejil deshidratado o al natural, sal, una cucharada de orégano, media taza de vinagre blanco de buena calidad, una taza de vino blanco seco y una taza de aceite de muy buena calidad. Estos son los ingredientes para hacer nuestro escabeche. El primer paso es aliñar nuestras codornices con sal, pimienta del reino. Esta cantidad es a su gusto. Aliñamos, mezclamos, movemos bien para que el condimento quede homogéneo y dejamos descansar por media hora. Después de media hora, llevamos el aceite al fuego para freír las codornices. Esperamos que se caliente y vamos friendo de 3 en 3. No con mucha cantidad para que no salte agua. Entonces llevamos las codornices para freírlas.
Después que están bien doradas, les damos una vuelta para freír el otro lado. Cuando ya están bien doradas, sacamos las codornices del primer grupo y ponemos las restantes a freír. Entonces, en el aceite en que freímos las codornices, freímos el ajo para dar una ligera dorada a la cebolla. Cuando la cebolla empieza a ablandar, juntamos las codornices ya doradas, las acomodamos ponemos el ají, las hojas de laurel, el orégano con una cuchara sopera o dos pequeñas. El perejil deshidratado, que es a su gusto. El vinagre. Y el vino. Entonces dejamos esta mezcla con los aliños, y las codornices en cocimiento por 20 a 30 minutos. Entonces tapamos la olla para que ese cocimiento se realice, para aprovechar todo este aliño que se puso aquí. Después de los 25 a 30 minutos, ya podemos apagar el fuego y sacar las codornices para un recipiente. Y colocamos allí el mismo jugo sobre las codornices. En ese proceso ella va a estar en el refrigerador por 48 horas para que se enfríe y ya están listas para ser consumidas. Otra alternativa es poner el escabeche en frascos. Para esto hay que esterilizar previamente los frascos en una olla por 15 minutos, poniendo una protección en el fondo para que no entre en contacto con el calor de la olla.
está hirviendo hace más de 15 minutos. Sacamos la tapa del frasco. Dejamos enfriar para poner nuestras codornices. Entonces, ponemos las codornices en el frasco. Y tenemos mucho cuidado de hacer una buena distribución. También se puede hacer el escabeche con las codornices en pedazos, siendo más fácil la colocación en el frasco. Después de llenar el frasco, usted puede completar con el mismo caldo del cocimiento, como este, solo que va a quedar una conserva un poco turbia. O también llenar el frasco y completar con un aceite de buena calidad, de girasol o de maíz. Esto va a dar una apariencia más agradable a su escabeche. El aceite va a tener la función de conservante. Después de poner el aceite, tapamos el frasco y llevamos al cierre en baño María. Entonces llevamos el frasco para el baño María con una protección que puede ser de madera o de tela. Después que suelta hervor y después de 15 minutos, ahí se puede conservar hasta por un año. Después que ha hervido 15 minutos, apagamos el fuego y sacamos nuestro escabeche. Observe que en este frasco pequeño, aquí se hizo con el jugo en que cocinamos nuestras codornices y en este otro con aceite preparado antes. Huevos de codorniz en conserva. El primer paso para hacer la conserva de los huevos de codorniz es esterilizar el frasco por 15 minutos, frascos pequeños. Una vez esterilizados, los ponemos sobre un paño. Y después vamos a preparar los huevos. El primer paso es poner los huevos en un colador y los llevamos a una vasija con agua tibia. Movemos los huevos en este colador durante 15 minutos para que se centralice la yema, haciendo este movimiento. Después de mover por 5 minutos para centralizar la yema, llevamos a un recipiente con agua hirviendo donde dejamos cocinar por 15 minutos. Después de cocidos los huevos, dejamos escurrir el agua hirviendo y los llevamos a enfriar en agua fría. Cuando ya están fríos, los descascaramos. La industria ya tiene máquinas especializadas para esto y el proceso entonces es más rápido. Después de retirarles la cáscara, los ponemos en los frascos.
hacer el caldo de la conserva de los huevos de codorniz, usamos 1 litro de agua hirviendo, 2 cucharadas de sal, y 1 cucharadita dulcera de ácido cítrico. Mezclamos bien hasta que haya una completa dilución de la sal y del ácido cítrico. El ácido cítrico va a funcionar como conservante de la conserva de huevo de codorniz. Cuando ya está bien diluido, agregamos esta mezcla a los huevos ya colocados en el frasco. Entonces colocamos esta mezcla a los huevos, dejando un espacio para que salgan todo el aire de esta mezcla. Ponemos la tapa y llevamos los frascos para el baño María con la protección en el fondo de la olla. Y después de comenzar la ebullición, contamos 30 minutos. Después de 30 minutos de cocimiento, sacamos la conserva, el baño María, y después enfriamos en un lugar en donde haya corriente de aire.